El bisonte americano es el gigante que una vez dominó el norte de México, pero el ser humano lo borró por completo del mapa dejando una llanura totalmente vacía. Noviembre de 2009, en una llanura remota en el norte de Chihuahua, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, donde el viento helado levanta polvo sobre la tierra. Un grupo de biólogos y rancheros locales observa en absoluto silencio un enorme contenedor de metal, mientras la tensión y la incertidumbre se respiran en el aire. Nadie sabe con certeza si lo que están a punto de hacer va a funcionar en este suelo agrietado, o si se convertirá en un fracaso absoluto e irreversible para todos. Dentro del contenedor se escucha un bufido imponente y una fuerza salvaje de casi 1 tonelada golpea las paredes de acero recordándoles el poder de la naturaleza. Son apenas 23 animales, un número ridículamente pequeño para intentar revertir una catástrofe ecológica masiva que llevaba más de un siglo madurando en la región. Durante generaciones estas llanuras fueron el hogar de millones de bisontes, pero la caza desmedida exterminó la especie hasta declarar su extinción total en el país. Ahora ese camión representa un experimento sumamente arriesgado y la promesa de traer de vuelta al fantasma del desierto para ver si es capaz de sanar el ecosistema. Lo que nadie anticipó en aquel frío día de noviembre es que estos 23 animales estaban a punto de reescribir la historia completa de las zonas áridas de Chihuahua, cambiando la geografía de una manera tan profunda que la ciencia moderna jamás había documentado en ningún otro proyecto de recuperación ecológica en todo el mundo. Si te gustan las historias que demuestran cómo la naturaleza regresa a lugares perdidos cuando desafiamos el escepticismo inicial, suscríbete ahora al canal, para entender por qué hoy una manada masiva corre libre por las llanuras norteñas. Primero hay que comprender la enorme herida histórica de la región de Llanos. Llanos es una inmensa reserva de la biosfera en Chihuahua con una topografía indomable de pastizales y valles secos rodeados por un clima sumamente hostil y extremo. Inviernos congelantes que congelan el suelo y veranos brutales donde el sol calienta la tierra hasta los 45 grados centígrados secando cualquier rastro de humedad. Hacia finales del siglo XX este lugar parecía condenado de forma definitiva debido a la sobreexplotación de la tierra y a las prácticas de ganadería intensiva. Las carreteras serpenteaban durante kilómetros entre paisajes amarillos y completamente vacíos donde parecía que el tiempo se hubiera detenido para siempre en la zona. Los empleos desaparecieron rápidamente y la pobreza golpeó con una fuerza descomunal a las comunidades rurales que dependían enteramente de la salud del campo. Sin vegetación que la protegiera, la tierra perdió su memoria y cada vez que llovía el agua arrastraba los pocos nutrientes hacia la nada abriendo enormes grietas. Las tormentas de polvo se volvieron el pan de cada día sepultando caminos enteros y obligando a decenas de familias a abandonar sus hogares por falta de oportunidades. Para la mayoría de las personas las montañas y llanuras del norte de México representaban solamente pérdida, un territorio degradado que ya no tenía ningún futuro. Pero en el año 2009 algunos biólogos vieron algo completamente diferente y decidieron apostar por un concepto científico clave llamado hábitat de sucesión temprana. Un lienzo en blanco que estaba extremadamente dañado pero que solo necesitaba el catalizador correcto para reactivar sus ciclos vitales de forma contraintuitiva. Pero antes de abrir aquellas compuertas de metal y liberar a las bestias, los científicos debían resolver una pregunta histórica sobre el colapso de este territorio. ¿Qué le había pasado realmente al norte de México para transformarse en un desierto estéril si antes era conocido por ser un océano de pastizales verdes y densos? Siglos atrás el paisaje era irreconocible y millones de bisontes americanos recorrían estas tierras desde Canadá hasta las llanuras de Durango, Zacatecas y Coahuila. El suelo temblaba por completo a su paso y el pastizal se mantenía saludable gracias a las migraciones masivas que realizaban estos gigantes buscando alimento disponible. Sin embargo, la cacería sin ningún tipo de control durante el siglo XIX cambió el destino de la especie al introducir rifles modernos y campañas de exterminio. Para el año 1800, la línea genética del bisonte en México dejó de existir en vida silvestre, significando una extinción local completa provocada por la mano del hombre. Solo quedaron los nombres de los lugares antiguos para recordar su presencia en mapas viejos que acumulaban polvo en los archivos históricos de los pueblos norteños. Durante más de 100 años, los ríos de Llanos se secaron de forma consecutiva
y las vacas introducidas por los rancheros devoraban el pasto tierno directamente de la raíz. Esto provocó que el suelo se compactara severamente bajo las pezuñas del ganado comercial, impidiendo que el agua de las lluvias penetrara en los acuíferos subterráneos. Hubo múltiples intentos previos de restauración ambiental utilizando maquinaria pesada y reforestación manual, pero absolutamente todos fallaron al poco tiempo de iniciar. La tierra estaba demasiado dañada para sanar por sí sola, y fue entonces cuando apareció un grupo de visionarios clave pertenecientes a instituciones de conservación. Científicos que entendieron perfectamente que para curar el desierto no necesitaban menos animales interactuando con el entorno, sino que necesitaban al espécimen correcto. Los desafíos logísticos para lograr este sueño fueron increíblemente complejos y requirieron años de intensa burocracia internacional entre dos gobiernos diferentes, largas negociaciones con el Parque Nacional Yellowstone y diversas reservas de Utah para asegurar la donación de ejemplares genéticamente puros libres de cruzas con vacas. Se realizaron intercambios extraños de manejo de vida silvestre y transporte especializado de alta seguridad para mover a los animales a través de miles de kilómetros, hasta que finalmente, en una fecha exacta que quedó grabada en la historia de la conservación, el camión cruzó la frontera con su valioso cargamento de vida salvaje. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando el contenedor se posicionó frente a las llanuras de Llanos, listos para iniciar un viaje sin retorno al pasado de México. Más de 200 personas, entre científicos, vaqueros locales y periodistas, se congregaron en el lugar soportando un frío helado que calaba hasta los huesos de todos. Las expectativas de los ganaderos vecinos eran completamente negativas, y muchos aseguraban que esos monstruos de 1 tonelada destrozarían las cercas perimetrales. Pensaban que se comerían el escaso pasto de sus vacas y terminarían por quebrar la economía de la región, desatando un conflicto social que nadie quería enfrentar entonces. Cuando las puertas de metal finalmente se abrieron, un silencio sepulcral inundó la llanura y los primeros ejemplares asomaron sus enormes cabezas con desconfianza. Tras unos segundos de duda, los 23 bisontes salieron corriendo a toda velocidad y desaparecieron entre los arbustos secos en cuestión de segundos, levantando una polvareda. A partir de ese preciso instante, los científicos ya no podían intervenir directamente en el proceso, y ahora solo les quedaba esperar, monitorear y observar a la distancia. Los primeros 2 años estuvieron llenos de una incertidumbre constante debido a las sequías prolongadas que azotaron el estado de Chihuahua, poniendo a prueba la resistencia. Los escépticos celebraban pensando que los animales morirían de hambre o escaparían hacia las zonas agrícolas buscando alimento, pero ocurrió exactamente lo contrario. El instinto ancestral del bisonte se activó de inmediato, y los gigantes demostraron una adaptación implacable a las condiciones más extremas y hostiles del ecosistema. Factores biológicos que nadie anticipó comenzaron a jugar a favor del proyecto, como la ausencia de depredadores grandes y la resistencia natural a los inviernos crudos. La población inicial no solo sobrevivió a las duras condiciones del desierto, sino que comenzó a registrar un crecimiento exponencial que encendió las alertas de la ciencia. En apenas 10 años, los 23 ejemplares originales se multiplicaron de forma sorprendente, duplicando y volviendo a duplicar su número de manera totalmente exitosa en Llanos. Para el año 2018, los nacimientos en libertad eran una constante documentada por los biólogos a través de collares de rastreo satelital y cámaras trampa ocultas en el monte. Los científicos empezaron a darse cuenta de que estaban viendo algo extraordinario que desafiaba los manuales de ecología tradicionales escritos en las universidades. La tasa de supervivencia de los cervatillos de bisonte alcanzó niveles nunca antes vistos en cautiverio, demostrando que el desierto mexicano era su verdadero hogar histórico. Y con el paso del tiempo, las observaciones de campo revelaron un fenómeno secundario todavía más sorprendente que dejó con la boca abierta a la comunidad internacional. Los bisontes nacidos en las llanuras de Chihuahua se estaban haciendo físicamente más grandes y robustos en comparación con sus parientes que se quedaron en Utah y Canadá. La explicación científica detrás de este asombroso fenómeno radica en la sorprendente riqueza nutricional de los pastizales nativos que se activaron con su llegada al lugar. No prosperaron a pesar de la aridez extrema del desierto norteño, sino precisamente gracias a las adaptaciones evolutivas que la especie desarrolló durante milenios. El suelo, que antes parecía una costra dura e impenetrable, comenzó a transformarse drásticamente bajo el peso
y el caminar constante de estos enormes mamíferos salvajes. A diferencia de las vacas domésticas que se quedan fijas en un solo punto desgastando el terreno, el bisonte es un nómada incansable que nunca deja de moverse por el campo. Sus pezuñas masivas actúan como un arado natural que rompe la capa superficial de la tierra, permitiendo que las semillas enterradas durante décadas reciban luz y oxígeno. Al mismo tiempo, el desecho orgánico de la manada inyectó toneladas de nutrientes distribuidos de forma perfecta por miles de hectáreas, fertilizando el suelo de Llanos. Lo que parecía un proceso de degradación inevitable terminó convirtiéndose en un ciclo de creación biológica masiva que trajo de vuelta una biodiversidad nunca antes vista. Las aves de pradera que habían desaparecido de la región regresaron para alimentar a sus crías con los insectos que prosperaban alrededor de las huellas de los bisontes. Pero el milagro más grande se observó directamente en el agua subterránea y en la capacidad de retención de humedad que recuperó el terreno tras una década de manejo. Cuando llegaron las tormentas de verano, el agua ya no se escurría creando inundaciones y erosión destructiva en los caminos ejidales como sucedía en los años 90. Ahora el suelo poroso funcionaba como una esponja gigante que filtraba el agua hacia los acuíferos, reviviendo pequeños manantiales que se creían secos para siempre. Los rancheros locales, que al principio se opusieron con firmeza al experimento, comenzaron a notar un cambio radical en los límites de sus propias propiedades ejidales. Los terrenos que albergaban a los bisontes mostraban pastizales verdes y densos visibles desde el espacio, mientras que los ranchos tradicionales seguían siendo desiertos. Este impacto visual provocó una transformación económica y social profunda en la identidad regional, cambiando la visión de la comunidad respecto al cuidado del entorno. El miedo se transformó rápidamente en orgullo comunitario, y la región pasó de ser conocida por sus minas y campos agrícolas agotados a convertirse en un santuario vivo. El turismo de naturaleza comenzó a llegar de forma constante a Llanos, trayendo recursos económicos frescos para la creación de hoteles, empleos y guías turísticos locales. Los antiguos cazadores y vaqueros escépticos se convirtieron en los guardianes oficiales de la manada, operando los programas de monitoreo y protección contra la caza. El éxito rotundo de Llanos generó un efecto multiplicador en la política de conservación ambiental de México, llamando la atención de otros estados del norte del país. Para el año 2021, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas decidió replicar el modelo exacto, trasladando ejemplares a las llanuras del estado de Coahuila, específicamente en la región de Musquis y en las áreas protegidas de Cuatro Ciénegas, donde el suelo requería con urgencia la intervención del arado natural del bisonte. Ocurrió una hermosa inversión de los roles históricos, donde el territorio de Chihuahua ahora ayudaba a devolverle la vida silvestre a los estados vecinos del norte mexicano. El proyecto se convirtió en un modelo de referencia internacional para toda América Latina, demostrando que el rewilding es una herramienta viable para combatir el cambio, demostrando con datos científicos duros que la ganadería sustentable y la conservación de grandes mamíferos pueden coexistir, generando riqueza para las comunidades. Hoy en día, los descendientes de aquellos 23 bisontes originales superan los 200 ejemplares en Chihuahua y continúan expandiéndose de forma exitosa por el norte. Pero quizás la parte más importante de toda esta increíble travesía no tiene que ver únicamente con la recuperación de un animal majestuoso, sino con el factor humano. Tiene que ver directamente con la restauración de la esperanza en comunidades rurales que sintieron durante décadas que su región había sido completamente olvidada por todos. Por eso aquel lejano día de noviembre de 2009 fue tan especial para la historia ecológica de México, marcando el inicio de una nueva era de reconciliación con la tierra. En aquel momento no existían las redes sociales modernas para difundir la noticia de forma masiva, ni campañas publicitarias diseñadas para atraer la atención del público. La gente de los pueblos cercanos simplemente acudió al llamado de la tierra, movida por la curiosidad de ver al gigante que sus abuelos alguna vez describieron en historias. Es totalmente necesario reconocer que aún quedan desafíos enormes por delante para garantizar el futuro a largo plazo de la especie en todo el territorio nacional. El cambio climático global avanza con sequías cada vez más prolongadas, y la fragmentación de la tierra por vallas fronterizas limita las rutas naturales de migración salvaje. Las enfermedades que afectan al ganado doméstico,
representan un riesgo latente que los veterinarios y biólogos deben monitorear constantemente con análisis de campo. Aún así, con todos los obstáculos presentes, la historia del regreso del bisonte americano sigue siendo un testimonio extraordinario de resiliencia y poder de la vida. Una lección universal que nos recuerda que la naturaleza tiene una capacidad asombrosa para sanar sus propias heridas si el ser humano aprende a darle el espacio correcto. El regreso de esta especie emblemática abre una ventana de luz en medio de la crisis climática, demostrando que las acciones humanas decididas pueden revertir el pasado. Los antiguos mapas de distribución que daban por muerta a la fauna del norte hoy se reescriben gracias a los esfuerzos coordinados de científicos, ejidos y sociedad. El eco del galope de estos gigantes se convierte en una sinfonía de vida que despierta la vegetación dormida bajo la arena, reconfigurando el destino de las cuencas. Cada cría nacida bajo el cielo azul de Llanos representa una victoria absoluta contra el olvido y una garantía de que los procesos evolutivos vuelven a marchar libres. Los científicos internacionales visitan con asombro este rincón mexicano para aprender cómo un suelo degradado y compactado puede sanar en un tiempo récord de manejo. La herencia ecológica que se construye en estas tierras servirá de inspiración para futuros proyectos de rewelding en otros ecosistemas críticos de todo el continente. El compromiso de las nuevas generaciones de rancheros asegura que el manejo regenerativo sustituya permanentemente a las viejas prácticas que destruían el horizonte. El misterio de la tierra agrietada se ha resuelto mediante el retorno de sus habitantes ancestrales, curando la geografía con paciencia, ciencia y absoluto respeto natural. Donde antes solo había polvo, erosión y un desierto amarillo que avanzaba devorando los pueblos, ahora se escucha nuevamente el poderoso bufido del gigante de la llanura, demostrando de forma contundente que 23 animales olvidados fueron suficientes para devolverle la memoria y la vida eterna al indomable desierto del norte de México.